La clase que vamos a ver hoy se refiere a cavitación en instalaciones de superficie. Aunque el fenómeno de cavitación ocurre también en otros lugares donde hay circulación de líquido, por ejemplo, en las hélices de los barcos. Nosotros vamos a profundizar o vamos a ver el tema en instalaciones de superficie. ¿Qué es la cavitación? Vamos a ver cuándo ocurre este fenómeno, por qué es indeseable y cómo puede evitarse o mitigarse. Primeramente vamos a ver qué es la cavitación. El fenómeno es un fenómeno físico que es la formación de burbujas o cavidades cuando la presión desciende por debajo de un cierto valor. La presión de trabajo, cuando disminuye por debajo de la presión de vapor, se forman burbujas y luego su posterior y brusca condensación cuando se restituye la presión. Es importante acá entender dos cosas. Para que haya cavitación, tiene que haber primero una disminución de la presión por debajo de la presión de vapor y luego un aumento de la presión para que se condense esas burbujas. Para explicar esto, o para entender esto, vamos a trabajar con este gráfico que tenemos acá, que es una curva de presión de vapor o de presión, temperatura. Tenemos presión en el eje vertical o eje de ordenadas, y en el eje de abscisas tenemos temperatura. Y tenemos esto es una curva de equilibrio entre dos fases líquido-gas. Es decir, esto sería agua en estado líquido y también en gas, en estado gaseoso, para determinados valores de presión y temperatura. Acá vamos a ver que podemos pasar del estado líquido al estado gaseoso haciendo dos cosas. Una es a partir de una presión constante, aumentar la temperatura, entregándole calor al líquido, que es lo que ocurre cuando hervimos agua para hacer un té, por ejemplo. A la presión atmosférica le entregamos calor al agua, ponemos la pava arriba de la hornalla, le entregamos calor, entonces va a empezar a aumentar la temperatura y va a llegar un momento en que va a aparecer la primer burbuja, es decir, cuando comienza a convertirse de líquido a gas. Si la presión es la presión atmosférica, para el agua esa temperatura es 100 grados centígrados, como ya sabemos, ¿no? Es decir, lo que hicimos, repito, es a presión constante aumentar la temperatura. Una vez alcanzada esa temperatura va a evaporarse hasta evaporarse totalmente, ¿no? La temperatura permanece constante en esa transformación. Es decir, una vez que empieza a evaporarse, nosotros vamos a seguir entregándole calor y no va a aumentar la temperatura. La otra forma de pasar de líquido a vapor es a temperatura constante, por ejemplo 30 grados centígrados, y comenzar a bajarle la presión. En ese caso, por ejemplo, si tenemos líquido en un recipiente, le empezamos a bajar, disminuir la presión con alguna bomba de vacío o algún otro elemento, y vamos a llegar en algún momento a que el líquido va a empezar a transformarse en vapor. Esa presión correspondiente a esa determinada temperatura es la presión de vapor del líquido,
En este caso, bueno, se observa que está expresada en milímetros de mercurio, pero puede ser bares, puede ser kilos por centímetro cuadrado, pascal. Este, en la tablita de la izquierda observamos que para cada temperatura la presión de vapor, es decir, la presión para la cual comienza a pasar de líquido a vapor, eh, para cada temperatura tenemos un cierto valor de presión. Esta es la tabla. Por ejemplo, para 50 grados centígrados, la presión de vapor del agua es 92,65 milímetros de mercurio. Acá tenemos qué ocurre, un dibujo de lo que ocurre en una bomba centrífuga, donde es muy común el fenómeno este de cavitación. Es decir, si tenemos presión por debajo de la presión de vapor, van a aparecer las burbujas celestes, estas que se ven acá. El líquido se transforma en gaseoso y se generan o se producen estas burbujas que luego, al entrar por la succión de la bomba y pasar por la bomba, como la bomba es un elemento que aumenta la presión del líquido, eh, el vapor va a condensarse bruscamente, va a pasar al estado líquido y se va a producir cavitación. Es decir, se produce lo que se llama una implosión, que es una disminución brusca del volumen, una condensación violenta, y se producen microjets de muy alta presión, hasta 1000 bares, o 1000 kilos por centímetro cuadrado, que afectan el material. ¿Sí? Bueno, la, la, el tiempo que dura este fenómeno es muy pequeño, son 3 milésimas de segundo, es decir que la burbuja se condensa rápidamente, con lo cual eh, no es que el rodete o el impulsor se va a deteriorar inmediatamente, sino que como hay muchas de estas esferas o estas burbujas que se condensan, el proceso se repite y en un corto plazo vamos a tener un deterioro y vamos a tener problemas en la instalación. Esto mismo ocurre en las válvulas, por ejemplo, en las bombas alternativas o en cualquier otra bomba, en los codos a veces, en las restricciones. Eh, Siempre que haya una disminución de la presión por debajo de la presión de vapor y luego una restitución de la presión, vamos a estar en presencia de este fenómeno. ¿Por qué es indeseable este fenómeno en las instalaciones de superficie? O en general, ¿no? Porque producen picado y deterioro del material, porque disminuye la eficiencia de bombeo, o sea, en el caso de bombas, porque produce ruido, vibraciones, aumento de la temperatura también. Todo esto hace que haya que tomar medidas para evitar este fenómeno de cavitación. Acá hay algunas fotos donde se aprecian rodetes, impulsores de bombas centrífugas. Este es el vástago, a la derecha de arriba se observa un vástago eh, obturador de una válvula, ¿no? Y vamos a ver, por último, la cavitación en bombas de desplazamiento, que es el tema que estamos viendo en instalaciones. El principio de desplazamiento positivo, como ya lo hemos visto, el movimiento del fluido es causado por la disminución del volumen de una cámara y aumento de la presión, ¿no? Es decir, en la carrera
donde el pistón bombea, hay un aumento de la presión, pero cuando el pistón se mueve en el otro sentido, hay una disminución de la presión en el barril de la bomba, y eso hace que el líquido ascienda. Bueno, si yo no tengo la presión suficiente en la succión para hacer que el pistón, que el barril o el cilindro se llene completamente, voy a tener problemas de cavitación. Acá tenemos una instalación tipo de una instalación, una batería, por ejemplo, de petróleo, donde tenemos el tanque que tiene la producción. Acá esto es una válvula. Tenemos un filtro, un amortiguador de succión, una bomba, un amortiguador de descarga y otra válvula, una válvula de seguridad o de alivio que retorna al tanque. Acá vamos a hablar de energías o presiones positivas y presiones negativas. Las presiones positivas son las que ayudan a mantener la presión en la succión, porque acá estamos analizando la succión. El problema de cavitación ocurre o en la bomba y debido a la cañería de succión. Es decir, lo que hay que estudiar acá y tomar medidas es sobre el tramo de la succión o aspiración de la bomba, ¿no? La presión atmosférica, que varía con la altitud, depende si estamos al nivel del mar o en alguna otra ciudad con mayor altura, es una presión que ayuda, ¿no? Una presión positiva. Lo mismo el nivel que tenemos sobre el eje de la bomba, o sobre la brida de succión de la bomba, es HS, que eso va a depender del nivel que tengamos en el tanque, y también va a depender de qué desnivel hay entre el tanque y la bomba. ¿Sí? Por eso las bombas y las baterías siempre las van a ver por debajo del nivel del tanque. Bueno, se instalan siempre con un nivel de 3 metros o 2 metros respecto del tanque. Esas son las dos que ayudan, la presión y la altura, física que hay entre el nivel del tanque y la brida de succión de la bomba. Y ahora vamos a analizar o ver cuáles son las presiones, las caídas de presión o las alturas que restan, las que son negativas. Una de ellas es la pérdida por fricción. Es decir, en el tramo de la cañería de succión vamos a tener pérdidas por fricción entre el material y el líquido, y además porque los líquidos no tienen movimientos ideales, sino que hay entre las mismas partículas o líneas de corriente del líquido, tenemos fricción, ¿no es así? Esto se puede calcular o estimar con esta formulita que tenemos acá, donde L es la longitud de la cañería, D grande es el diámetro de la cañería, B es la velocidad del fluido, y gamma es el coeficiente de pérdidas por fricción, que se puede calcular o estimar. Esto se va a ver con más detalle en mecánica de fluidos. Este coeficiente de fricción depende de la viscosidad del fluido, si el régimen es laminar o turbulento, el material de la cañería también. Luego tenemos el HA, que es, como dice acá arriba, es la altura representativa de la presión necesaria para acelerar la masa fluida de la tubería de succión de una posición estática a su velocidad máxima durante la carrera del émbolo. Recordemos que el émbolo en estas bombas no tiene un movimiento continuo, sino que va de extremo a extremo. En los extremos es velocidad 0, y en el centro de su movimiento, en el punto medio del movimiento, tiene una velocidad máxima
pero es un movimiento pulsante, ¿no es así? Bueno, es decir que como el émbolo en algún momento se detiene, el líquido también está detenido, y la energía que se necesita para acelerar ese líquido es una energía que resta. ¿Ok? Esa es la HA, que se estima con esta otra formulita que dice LBNC sobre KG, y acá están lo que es cada cosa, ¿no? L es la longitud de la cañería, muchas veces se puede usar 20 veces el diámetro de la cañería si existe un amortiguador de succión. N es la velocidad de la bomba en voladas por minuto. C, una constante de la bomba. ¿Sí? Y K es una constante del fluido que depende si es agua, se puede usar 1.4, y si es hidrocarburo es 2.5. ANPA requerida es la altura neta de presión de aspiración, ahí está la sigla, requerida, que es la pérdida de carga o la pérdida de energía desde la brida de succión hasta el interior del cilindro. Y eso depende, y es un dato que les tiene que dar el fabricante. O en el catálogo, cuando uno compra una bomba, eh, muchas veces no, tiene que venir la curva del AMPA o el valor del AMPA para una determinada temperatura. Este, perdón, un determinado caudal. Depende del caudal, o de la velocidad de circulación del líquido. Pero es un valor que depende porque es un valor que depende de cómo está construida la bomba, del material, de la terminación interior. Por supuesto, cuanto mayor sea la calidad de la bomba, menor va a ser este valor, el AMPA requerida, y más cara va a ser la bomba, por supuesto. Pero es un valor, insisto, que depende o que viene del fabricante, ¿sí? Bueno, esa diferencia o la resta entre las presiones positivas y las presiones negativas tiene que ser igual, ese valor, ese número que nos va a dar, tiene que ser mayor que la presión de vapor del líquido para que no haya cavitación, para que no se formen las burbujas. Si es menor, ahí estaríamos en problemas, ¿no? Acá lo que hacemos, o lo que se suele hacer es, si hacemos un pasaje de términos y la presión de vapor, que insisto, esa presión de vapor la vamos a obtener de una tablita que depende de la temperatura, ¿no es así? Si pasamos al primer miembro como si fuera una igualdad en lugar de una desigualdad, si presión de vapor lo pasamos al primer miembro y el AMPA requerida, que es el dato del fabricante, lo pasamos al segundo miembro, nos queda esta expresión, y a todo esto se lo llama AMPA disponible. ¿Sí? Y el AMPA disponible, para que no haya cavitación, debe ser mayor que el AMPA requerida por la bomba. Nosotros podemos actuar sobre y hacer que el AMPA disponible sea lo más grande posible, y eso es lo que se busca con lo que vamos a ver ahora. Mejora del AMPA o medidas a tomar para que el AMPA disponible sea un valor importante. Acercar la bomba al tanque. Es decir, acercando la bomba al tanque, vamos a hacer que las pérdidas por fricción sean lo menos posible, porque las pérdidas por fricción dependen de la longitud de la cañería de succión. Muchas veces o siempre hay una limitación, ¿no? Es decir, lo ideal sería que la bomba esté pegadita al tanque, pero la bomba tiene que estar abajo, tiene que estar a una cierta distancia. Entonces siempre
Pero lo que quiero decir acá es que la bomba tiene que estar lo más cerca posible del tanque. Mantener alto el nivel del tanque. O sea, el tanque siempre tiene que estar lleno. ¿Sí? Aumentar el diámetro de la succión. Cuando hagamos el ejercicio o un ejercicio de esto, vamos a ver que las pérdidas por fricción dependen del diámetro. Cuanto mayor es el diámetro del caño de la succión, menor son las pérdidas por fricción, el HF. Ese caño suele ser de 6 pulgadas, por ejemplo, en el caso de las baterías. Presurizar el tanque sería otra alternativa, que en lugar de tener abierto el tanque a la atmósfera, o sea que solamente está actuando la presión atmosférica, también podríamos presurizarlo con algún gas eh, que sea inerte, suele ser nitrógeno ese gas, es decir, inerte significa que no tiene posibilidades de explotar, ¿no? Instalar una bomba booster, una bomba chiquita que ayude o que aumente algo la presión a la entrada de la bomba principal. Esta es la bomba principal. Aumentar el desnivel, es decir, bueno, si ya esto ya está construido, no, pero si tuviéramos que construir una batería o cualquier instalación, siempre la bomba lo más bajo posible respecto del tanque, ¿no? Simplificar cañería de succión, eso significa poner la menor cantidad posible de accesorios, codos, reducciones, filtros, válvulas, ¿sí? Las, las válvulas tiene que haber una para poder después desvincular y si tengo que llevarme la bomba a reparar y eso, pero las válvulas siempre en la succión tienen que estar totalmente abiertas y tienen que ser del mismo diámetro que el caño de succión. Disminuir la velocidad de bombeo, ¿sí? Eso lo puedo hacer cambiando las poleas y la velocidad y la relación o el movimiento que se le transmite desde el motor eléctrico a la bomba, o si tuviera un variador de frecuencia, variando la velocidad del motor. Y automatizar la planta de bombeo para que el tanque se mantenga siempre lleno. ¿Sí? Muchas gracias.